Febrero de 2026 no será un mes cualquiera para Piscis. Y no porque el calendario marque algo especial, ni porque los astrólogos tradicionales lo anuncien en titulares llamativos. Será distinto porque, según las interpretaciones atribuidas a Baba Vanga, habría un momento en el que las aguas se agitan antes de revelar la verdad. Y si hay un signo que representa el agua profunda, silenciosa y misteriosa, ese es Piscis. Baba Vanga, conocida por sus advertencias simbólicas más que por fechas exactas, hablaba en metáforas. No describía acontecimientos con precisión matemática, describía sensaciones, climas espirituales, movimientos invisibles que luego se manifestaban en la realidad. En varias recopilaciones de sus visiones se menciona un periodo en el que las personas más sensibles experimentarían un despertar abrupto, como si algo que había permanecido oculto durante años emergiera de golpe a la superficie. Piscis, por naturaleza, vive en ese mundo invisible. Percibe antes de entender. Siente antes de saber. Lo inquietante no es que algo vaya a suceder. Lo inquietante es que muchos Piscis ya lo están presintiendo. Hay una sensación de cierre, de algo que se aproxima lentamente, como una marea que retrocede antes de golpear con más fuerza. Febrero no traerá necesariamente caos externo inmediato, pero sí un movimiento interno imposible de ignorar. Y cuando el mundo interior de Piscis se sacude, su realidad comienza a transformarse. Este signo, último del zodiaco, carga con la energía de todos los anteriores. Es compasivo, intuitivo, creativo, pero también puede ser evasivo, idealista en exceso y vulnerable a ilusiones. Cuando las aguas se agitan, como decía la advertencia atribuida a la vidente búlgara, no se trata de una tormenta superficial. Se trata de una limpieza profunda. Y las limpiezas profundas no siempre son cómodas. Febrero de 2026 podría representar una revelación. Una verdad que ya estaba allí, pero que Piscis decidió no mirar. Una relación que parecía estable pero estaba sostenida por silencios. Un proyecto que parecía seguro pero estaba construido sobre expectativas ajenas. El movimiento no vendrá necesariamente desde fuera. Vendrá desde dentro. Desde una incomodidad creciente que ya no podrá ser ignorada. Lo más desconcertante será la sensación de estar entre dos mundos. Por un lado, la vida conocida. Por otro, una intuición insistente que empuja hacia un cambio. Piscis suele dudar cuando debe cortar lazos. Su naturaleza empática lo lleva a sostener situaciones más tiempo del necesario. Pero febrero actuará como un espejo. Y lo que refleje puede no gustar al principio. No es un anuncio de desastre. Es una advertencia de despertar. Baba Vanga solía asociar el agua con memoria y destino. El agua guarda información, arrastra restos del pasado, pero también fertiliza el futuro. Si las aguas se mueven, algo quiere ser liberado. Algo que estuvo demasiado tiempo sumergido. La pregunta no es qué ocurrirá exactamente. La pregunta es si Piscis estará dispuesto a mirar sin filtros. A aceptar que el cambio no siempre se presenta con ruido, sino con claridad. Porque febrero no llegará como una explosión repentina. Llegará como una certeza incómoda que se instala poco a poco. Y cuando esa certeza se asiente, ya no habrá vuelta atrás. Lo que parecía estable comenzará a sentirse estrecho. Lo que parecía suficiente comenzará a sentirse incompleto. Y en ese instante, Piscis tendrá que decidir si sigue nadando en aguas conocidas o si se atreve a cruzar hacia lo desconocido. Febrero de 2026 no será como imaginas porque no se trata de eventos externos espectaculares. Se trata de un punto de inflexión silencioso. De una verdad que emerge. De una intuición que se convierte en acción. Y este será solo el comienzo. Si en el primer momento todo parecía una inquietud interna, febrero de 2026 comenzará a mostrar algo más amplio. No será solo Piscis quien sienta el movimiento. Habrá un clima emocional colectivo que afectará con especial intensidad a los nacidos bajo este signo. Y aquí es donde la advertencia toma otra dimensión. Baba Vanga hablaba muchas veces de periodos donde la sensibilidad de unos revelará lo que otros no pueden ver. Piscis, al ser el signo más permeable del zodiaco, funciona como una esponja energética. Absorbe el entorno, capta tensiones invisibles y procesa emociones que no siempre le pertenecen. Cuando el ambiente global se vuelve incierto o inestable, Piscis lo siente antes que nadie.
Febrero podría traer noticias, movimientos sociales o cambios en dinámicas colectivas que alteren la sensación de seguridad. No necesariamente eventos catastróficos, sino cambios de tono. Conversaciones que antes no se daban. Verdades que comienzan a salir a la luz. Revelaciones que modifican percepciones. Y en medio de todo eso, Piscis experimentará una saturación emocional difícil de manejar si no establece límites claros. La señal en el agua no es una ola destructiva. Es una vibración constante. Es la percepción de que algo ya no encaja, de que ciertas narrativas se debilitan, de que relaciones, tanto personales como profesionales, se sostienen por costumbre más que por autenticidad. Y Piscis, al conectar profundamente con lo emocional, no podrá ignorarlo. Aquí surge el verdadero desafío, distinguir lo que es propio de lo que pertenece al entorno. Este signo tiene la tendencia a cargar con problemas ajenos, a asumir responsabilidades emocionales que no le corresponden. En un mes donde el ambiente colectivo esté más cargado, el riesgo será confundirse. Pensar que la angustia general es una señal de fracaso personal. Creer que la incertidumbre externa refleja una incapacidad interna. Pero la advertencia no es para que Piscis se asuste, sino para que despierte. Febrero exigirá claridad emocional. Exigirá disciplina en la intuición. No todo lo que se siente debe convertirse en reacción inmediata. Habrá momentos donde la mejor decisión será observar sin absorber, escuchar sin asumir, acompañar sin perderse. También podría darse una revelación dentro de círculos cercanos, una amistad que cambia, una verdad que se confiesa, un secreto que se hace evidente. Nada necesariamente dramático, pero sí suficiente para alterar la percepción que Piscis tenía de ciertas personas o situaciones. Y cuando la percepción cambia, la dinámica también cambia. La clave estará en no aferrarse a lo que fue. El agua que no fluye se estanca. Piscis deberá recordar que su fortaleza no es la permanencia, sino la adaptación. Puede transformarse sin perder su esencia. Puede cerrar ciclos sin convertirse en alguien frío o distante. Este periodo también pondrá a prueba la confianza, no tanto en los demás, sino en la propia intuición. Piscis suele dudar de sus corazonadas cuando no encajan con la lógica externa. Pero febrero mostrará que esas corazonadas tenían fundamento, que aquello que incomodaba silenciosamente tenía razón de ser. El cambio emocional colectivo no será el fin de nada. Será el ajuste necesario antes de una decisión mayor. Y aunque el entorno parezca inestable, la verdadera transformación seguirá ocurriendo dentro. Porque lo que comenzó como una inquietud personal ahora se confirma como parte de un movimiento más amplio. Las aguas no solo se agitan en el interior de Piscis. El mundo también vibra distinto. Y cuando el mundo cambia su frecuencia, quienes son más sensibles lo sienten primero. La pregunta no es si el cambio llegará. La pregunta es si Piscis sabrá navegarlo sin perderse en él. Y lo que viene después exigirá algo aún más complejo: elegir. Cuando la emoción deja de ser solo una sensación y se convierte en evidencia, llega el momento más difícil: decidir. Y febrero de 2026 no permitirá a Piscis permanecer en la ambigüedad. Lo que comenzó como una inquietud interna y luego se confirmó como un cambio en el entorno, ahora se traducirá en una encrucijada concreta. Baba Vanga hablaba en términos simbólicos de puertas que se cierran para evitar que el alma se pierda. Esa frase, atribuida a sus visiones más espirituales, encaja con la naturaleza de este signo. Piscis tiende a mantener abiertas demasiadas puertas al mismo tiempo. Relaciones inconclusas, proyectos que no terminan de arrancar, sueños que se sostienen más por nostalgia que por convicción. Pero febrero actuará como un filtro. No todo podrá continuar. La decisión no será necesariamente dramática, pero sí definitiva. Puede manifestarse en el ámbito sentimental, comprender que una conexión ya no evoluciona. Puede surgir en lo laboral, reconocer que el lugar que antes ofrecía estabilidad ahora limita el crecimiento. O incluso en el plano espiritual, abandonar creencias que ya no representan la identidad actual. El verdadero giro inesperado no será el acontecimiento en sí, sino la claridad con la que Piscis lo verá. Este signo suele navegar en matices. Rara vez percibe la vida en términos absolutos. Sin embargo, durante este periodo, la ambigüedad se disipará. Lo que antes parecía dudoso se volverá evidente. Y cuando la evidencia aparece,
Ignorarla tiene un costo. Aquí emerge el desafío central: actuar o postergar. Piscis puede caer en la tentación de esperar, de confiar en que el tiempo resolverá lo que incomoda. Pero febrero no favorecerá la evasión. La energía del mes empujará hacia el movimiento. Y cuanto más se intente evitar la decisión, más incómoda se volverá la situación. Existe también el riesgo de confiar ciegamente. En medio de la confusión emocional previa, alguien puede presentarse como solución rápida, como escape o como promesa de estabilidad inmediata. Pero la advertencia es clara: no todo lo que parece salvación lo es. Piscis deberá equilibrar intuición con discernimiento. No se trata de desconfiar de todos, sino de no entregar el poder personal a otros. El giro puede sentirse como pérdida al principio. Cerrar una etapa siempre implica dejar algo atrás. Incluso cuando ese algo ya no era saludable, había familiaridad. Y Piscis valora la familiaridad. Pero detrás de esa aparente pérdida habrá espacio. Espacio para algo más alineado, más auténtico. También será un momento de responsabilidad personal. Ya no será posible culpar al entorno, al destino o a las circunstancias. La decisión será propia. Y asumir esa responsabilidad marcará un antes y un después en la evolución del signo. Lo interesante es que el verdadero peligro no será externo. No habrá necesariamente enemigos visibles ni amenazas claras. El mayor obstáculo será el miedo al cambio, el miedo a equivocarse, el miedo a descubrir que la vida después de la decisión es distinta a lo imaginado. Pero aquí es donde la esencia pisciana puede convertirse en fortaleza. Este signo sabe fluir, sabe adaptarse cuando acepta la corriente en lugar de luchar contra ella. Y si decide actuar desde la conciencia en lugar de desde el temor, el giro inesperado dejará de parecer amenaza para convertirse en transición. Febrero no impondrá castigos, impondrá claridad. Y la claridad, aunque incómoda, es un regalo cuando se sabe utilizar. Lo que viene después no será inmediato. No habrá recompensas instantáneas. Pero sí habrá una sensación distinta, la de haber recuperado el control del propio rumbo. Y cuando la decisión esté tomada, cuando la puerta finalmente se cierre o se abra, Piscis comprenderá que el verdadero cambio no era externo, era interno, y aún quedará algo más profundo por revelarse. Después de la decisión, llega el silencio. Y ese silencio, lejos de ser vacío, será el espacio donde se gestará la verdadera transformación. Porque si algo caracterizaba las advertencias atribuidas a Baba Vanga era la idea de que ningún colapso ocurre sin un propósito mayor. No hablaba de destrucción como final, sino como preludio. Y para Piscis, febrero de 2026 no será una caída, sino un umbral. Cuando un ciclo termina, el desconcierto es natural. Piscis, al ser el último signo del zodiaco, simboliza precisamente el cierre de procesos. Representa la síntesis de experiencias, la integración de lecciones. Por eso, lo que ocurra en este periodo no será aislado. Será la culminación de algo que comenzó mucho antes. Tal vez años atrás. Tal vez incluso en decisiones que parecían insignificantes en su momento. El caos previo no será explosivo, sino interno. Una sensación de identidad en transición. Como si la versión antigua de sí mismo ya no encajara, pero la nueva aún no estuviera completamente definida. Esa etapa puede resultar incómoda, porque implica soltar certezas sin tener garantías inmediatas. Sin embargo, es precisamente en esa indefinición donde ocurre el renacimiento. Baba Vanga asociaba el agua con purificación. Y cuando el agua arrastra lo viejo, no lo hace por crueldad, sino por renovación. Piscis deberá comprender que lo que se disolvió no desapareció en vano. Cada experiencia, cada pérdida, cada decisión formó parte de una depuración necesaria. No todo puede acompañarnos hacia la siguiente etapa. Febrero funcionará como un portal simbólico. No porque algo mágico suceda en una fecha concreta, sino porque la conciencia cambiará. Piscis comenzará a verse con mayor honestidad. Reconocerá patrones repetidos. Entenderá por qué ciertas situaciones se repitieron en su vida. Y esa comprensión será el verdadero despertar. Este proceso puede tener un componente espiritual fuerte. Piscis es un signo naturalmente conectado con lo trascendente, con lo invisible. Durante este periodo, esa conexión puede intensificarse.
no necesariamente a través de prácticas externas, sino mediante una introspección profunda. Habrá momentos de soledad buscada, espacios de reflexión donde el ruido externo pierda importancia. El renacimiento no implica convertirse en alguien completamente distinto. Implica recordar quién se era antes de las expectativas ajenas, antes de las confesiones excesivas, antes de los miedos acumulados. Piscis tiende a adaptarse tanto a los demás que a veces olvida sus propios límites. Febrero será el momento de redefinirlos. También habrá una comprensión distinta del dolor. Lo que antes se veía como fracaso comenzará a entenderse como preparación. Las rupturas no serán vistas como traiciones, sino como señales de desalineación. Las pérdidas materiales o profesionales no se interpretarán como castigo, sino como reorientación. Este cambio no será visible de inmediato para el entorno. Desde fuera, puede parecer que nada extraordinario ocurrió, pero internamente, la estructura emocional habrá cambiado. La forma de reaccionar, de vincularse, de elegir, será distinta, más consciente, más firme. Y aquí radica la esencia de la profecía oculta. El verdadero evento no es lo que sucede, sino lo que se comprende. Piscis no enfrentará un desastre, sino una metamorfosis silenciosa. Y como toda metamorfosis, requiere tiempo y aceptación. Cuando febrero llegue a su fin, no habrá fuegos artificiales ni proclamaciones dramáticas. Habrá algo más sutil, una sensación de coherencia interna, de estar en el lugar correcto, incluso si ese lugar aún se está construyendo. Pero todo renacimiento trae consigo una última prueba, una pregunta final que determinará si el aprendizaje fue integrado o simplemente comprendido a medias. Y esa pregunta será la que cierre el ciclo. Después del movimiento interno, de la decisión inevitable y del proceso de transformación silenciosa, llega el momento de comprender el verdadero sentido de la advertencia. Porque si algo nos enseñan las visiones atribuidas a Baba Vanga es que las profecías no son sentencias inamovibles. Son avisos. Son señales colocadas antes del cruce de caminos. Febrero de 2026 no fue anunciado como un mes de destrucción para Piscis. Fue insinuado como un punto de inflexión. Y la diferencia es profunda. Un punto de inflexión no impone un destino, ofrece una elección. Todo lo que ocurrió, la inquietud inicial, la saturación emocional colectiva, la decisión incómoda y el renacimiento interno, formó parte de un mismo diseño: despertar. Piscis suele vivir entre lo visible y lo invisible. Siente más de lo que expresa, intuye más de lo que confirma. Pero en este ciclo, ya no podrá esconderse detrás de la sensibilidad. La sensibilidad se convertirá en dirección. La intuición dejará de ser un susurro para transformarse en certeza. Aquí aparece la gran pregunta final. ¿Fue una advertencia o una bendición? Al inicio parecía una amenaza. Las aguas agitadas, la inestabilidad emocional, la necesidad de cortar lazos. Pero ahora, con perspectiva, se revela algo distinto. Lo que parecía pérdida fue liberación. Lo que parecía caos fue limpieza. Lo que parecía incertidumbre fue alineación. El mayor riesgo para Piscis no era que algo externo lo destruyera. El mayor riesgo era permanecer dormido en una versión reducida de sí mismo. Y febrero actuó como un llamado firme pero necesario. Las profecías no existen para generar miedo, existen para activar conciencia. Cuando una advertencia se escucha a tiempo, el destino se moldea. Y si Piscis comprendió las señales, si eligió actuar con claridad en lugar de evasión, entonces febrero no habrá sido el mes que temía, sino el mes que necesitaba. Habrá una sensación distinta al cerrar este ciclo. No será euforia, será serenidad. La serenidad de quien enfrentó una verdad y decidió no huir. La serenidad de quien aceptó que crecer implica incomodidad. Piscis, que tantas veces dudó de su fortaleza, descubrirá que su verdadera fuerza no está en resistir el cambio, sino en fluir con conciencia. Y aquí está el gran cierre. Febrero de 2026 no será recordado por lo que quitó, sino por lo que reveló. No será el mes donde algo terminó, sino el mes donde algo comenzó con autenticidad. Piscis no perderá su esencia compasiva ni su profundidad emocional. Al contrario, las integrará desde una posición más firme. El agua, cuando se aquieta después de la tormenta, refleja el cielo con mayor claridad.
Así quedará Piscis después de este proceso, más claro, más definido, más alineado con su propósito. La verdadera profecía nunca habló de ruina, habló de despertar. Y ahora la pregunta no es qué traerá febrero. La pregunta es, ¿estás listo para convertir la advertencia en evolución?